Rocío es ingeniera geóloga de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado de geomecánica aplicada a petróleo de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Tiene 5 años de experiencia en el sector de hidrocarburos, en lo que es interpretación petrofísica y geofísica, y trabajó en la compañía Savia Perú y en el grupo de tecnología Ingeniería de Petróleo en Río de Janeiro. La charla de hoy nos va a dar primero unos fundamentos de lo que es mecánica de rocas, y después del Coffee Break vamos a tener un taller práctico con ella. También quería recordarles que Cristina Cabrera nos acompaña también el día de mañana con otra charla, así que vamos a una ya más aplicada a lo que es perforación, ¿no? Listo, así que recibimos a Rocío con un fuerte aplauso. Dale, chico. Buenas noches con todos. Es para mí un gusto estar aquí, compartir un poco lo que he aprendido. Le agradezco la invitación al AP Young Professional y los felicito también por esta iniciativa, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hablar esta noche es un poco de los fundamentos y los parámetros básicos que se utilizan para la geomecánica de petróleo. Entonces, ¿por qué es importante la geomecánica de petróleo y por qué se ha insertado en esta industria, ¿no? Porque la geomecánica ha sido más desarrollada por la gente de geotecnia y más que nada minería. En petróleo es importante porque hay fases importantes en exploración, la evaluación, el desarrollo y la producción y la etapa donde se abandona el pozo. Entonces, vemos que en todo este ciclo es importante para ver la estabilidad del pozo, la predicción de la poropresión en la exploración, la evaluación y el desarrollo, la permeabilidad de las fracturas y la capacidad sellante de las fallas para el periodo de evaluación, desarrollo y producción. La predicción de la producción de las arenas, que igual está en estos 3 periodos de exploración de un proyecto de petróleo, la compactación en el desarrollo y la producción, el análisis del casing, la subsidencia para la producción, la estimulación de los reservorios para la producción y finalmente cuando se abandona el pozo para la depletación, ¿no? Para tener todos los parámetros para la geomecánica es importante tener un flujo de trabajo. Este flujo de trabajo consta del análisis de las presiones que se ejercen en el pozo. Entonces, primero está el levantamiento de datos. Vamos a levantar los datos. Luego la densidad de las formaciones que, como dijo Cristina bien, se sacan de los registros, algunas veces de ensayos de laboratorio, según la información que se tenga. La gradiente de sobrecarga, que es básico para poder hacer el modelo 1D, ¿no? La gradiente de presión de poros, que utiliza los parámetros ya mencionados, con los cuales se puede obtener tensiones in situ y las propiedades de la roca. Para tener finalmente un gradiente de fractura y una gradiente de presión de colapso, ¿no? Entonces, esto nos va a servir para poder definir un poco las presiones que van a afectar al pozo, no solamente en el periodo no solamente para ver la estabilidad del pozo, sino también producción de arenas y, como mencioné ya antes, otras propiedades, ¿no? Pero finalmente es obtener el gradiente de la presión de fractura y el gradiente de la presión de colapso. Entonces, vamos a iniciar con los parámetros principales que controlan la geomecánica de los pozos. Entonces, primero se tiene que definir el estado de tensiones in situ, ¿no? La resistencia de la roca, las propiedades, la orientación de los estratos, la presión de poros, la distribución de las fracturas y fallas y la trayectoria del pozo y el peso del lodo que se va a emplear. Al final, cuando uno tiene bien establecido estas presiones en pozo, puede también recomendar el peso del fluido que se va a utilizar, puedes prevenir blowouts y tiene muchas importancias, ¿no? Estas propiedades, ¿de dónde las vamos a extraer? La estratigrafía la vamos a extraer de los registros de gamma ray, los de densidad, resistivos, la velocidad sónica,
y también los cuttings y las secuencias estratigráficas. Este es el primer parámetro que uno utiliza para hacer el modelo geomecánico, ¿no? El esfuerzo vertical del bulk density y también de los ripios de perforación. La presión de poros, de los resistivos y los intervalos de velocidad obtenidos de los datos sísmicos también antes en la etapa de exploración, ¿no? Puede ser. La dirección de los esfuerzos, como dice ahí, el caliper, las imágenes y la velocidad orientada, y también los datos sísmicos también se puede determinar en periodo de exploración. El mínimo esfuerzo horizontal, que se determina de la velocidad sónica del shear y el BP. La presión de poros, también los ensayos de Likhoff o el Likhoff extendido, las microfracturas, en base también al ratio de inyección y a la base de datos regional que se tenga de los reportes de perforación, ¿no? Entonces, para el esfuerzo máximo horizontal, las imágenes de pozo, también se pueden utilizar presiones de poros, la resistencia de rocas, los datos de modelamiento de los esfuerzos, los parámetros elásticos que ya los ha mencionado Cristina bien, los parámetros de resistencia de roca, el UCS, el bulk density y la base de datos de los corazones de laboratorio, ¿no? Los mecanismos de falla, las imágenes de pozo, el caliper y los reportes diarios de perforación. Entonces, un concepto básico que se utiliza es tensiones y tensiones efectivas, ¿no? Entonces, nosotros para definir las tensiones que van a afectar al pozo, primero tenemos que ver que la tensión que se utiliza es la tensión efectiva, que no es nada más que la tensión la tensión total menos la presión de poros. Entonces, esto nos va a ayudar para entender un poco el mecanismo de fallas. Entonces, el estado del esfuerzo in situ, según la falla de Anderson, que es la que mejor explica cómo es que funcionan estos esfuerzos y cómo se desarrollan en el pozo. Entonces, como vemos ahí, la tensión 1 y la tensión 3, que son tensiones efectivas, esta relación de tensiones va a ser igualada a una ecuación con el coeficiente de Poisson, que es lo que hizo Anderson, ¿no? Para predecir los límites y la diferencia entre las tensiones en profundidad, utilizando esta ecuación, se utiliza la teoría para determinar la tensión horizontal máxima, la tensión horizontal mínima y la tensión vertical. Entonces, primero la falla normal, ¿no? Para que se cumpla una falla normal, lo principal es que la tensión máxima del esfuerzo compresivo tiene que ser vertical, ¿no? Entonces, el esfuerzo vertical tiene que ser el esfuerzo principal y tiene que ser menor o igual a la ecuación de Poisson. La falla transcurrente es cuando el esfuerzo horizontal máximo y el esfuerzo horizontal mínimo van a ser lo suficientemente grandes que van a tener que despreciar el esfuerzo vertical, según indica la ecuación ahí. Y también los gráficos del círculo de Moore, ¿no? Y las fallas inversas, donde el campo de tensiones es compresivo y los datos de tensiones horizontales van a exceder a la vertical. Entonces, las tensiones principales en profundidad. La tensión vertical, que es la que estábamos viendo, va a ser la presión de sobrecarga básicamente. La tensión el máximo esfuerzo horizontal, que puede estar relacionado también a tectonismo y a valores más de campo, que engloban más a todo el campo a analizar. El esfuerzo horizontal mínimo, que está relacionado más al esfuerzo de las paredes de pozo, ¿no? Entonces, otros componentes adicionales son la presión de poros
el UCS, que es la resistencia de las rocas que se van a sacar de los registros, y las fracturas y fallas que se van a sacar de los registros de imágenes y la sísmica según se tenga. Entonces, ¿qué son las geopresiones, no? Las geopresiones, las 4 más importantes y las bases para hacer el análisis es la presión de sobrecarga, la presión de poros, la presión de colapso y la presión de fractura. La presión de sobrecarga, que es la presión que ejerce toda la camada de esfuerzos sobre la pared del pozo, ¿no? Toda la camada de estratos que van a ejercer sobre una parte de las paredes del pozo. La presión de poros, que es el fluido que se encuentra dentro de la formación. La presión de colapso, que es la presión que va a ejercer la formación hacia la pared del pozo. Y la presión de las fracturas, si es que se encuentra algunas fracturas o algo que estuviera disipando la presión en esta parte. Entonces se hace una ventana operacional, es un modelo 1D, ¿no? Donde se tiene la presión de poros en rojo, la presión de colapso, la presión de fractura y la presión de sobrecarga. Esto es importante porque esto ayuda también en el momento en que se van a definir la profundidad de las zapatas del pozo, ¿no? Entonces ellos ven, por ejemplo, todo el área que está amarilla y definen en qué profundidades más o menos iría el revestimiento de las zapatas. Entonces, como mencioné, la presión de sobrecarga es la presión vertical, que según la localización del pozo va a variar, ¿no? Es diferente la presión de sobrecarga que tenemos en onshore con la presión de sobrecarga que tenemos en onshore, porque la columna de agua va a ejercer también una presión de sobrecarga, además de la columna de los estratos que se encuentran en el punto. Entonces es la densidad de la formación por la gradiente según la profundidad. Vamos a ver aquí con más detalle. Este esfuerzo de sobrecarga en la parte de tierra no hay problema porque solamente se utiliza con las densidades de las formaciones y a veces se toma en cuenta también el aire, ¿no? Pero es despreciable. Ahora, para la parte de offshore sí se adiciona a la ecuación la densidad del agua de mar y también la sumatoria de las camadas y también la distancia que hay desde la mesa de perforación hasta el piso, hasta el seafloor, ¿no? Entonces, aquí vemos un poco los valores que se utilizan para la densidad del agua en mar y la profundidad de la lámina de agua, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta para la presión de sobrecarga dónde está ubicado el pozo, porque esto va a hacer una gran variación para las presiones. Vemos aquí que según la profundidad va a variar el gradiente de sobrecarga según la profundidad que tenga el pozo que tenemos que analizar. Ahora vamos a ver el cálculo de densidades. El esfuerzo de sobrecarga está en función a las densidades de las formaciones, los espesores. Esta densidad puede ser determinada por medios de correlación. Entonces, dos de las más importantes formas de correlacionar esta densidad o de obtenerlas a través de los registros son la correlación de Velotti y la de Gardner. La de Velotti, que es la que tenemos aquí, que va a ser una ecuación donde ve la densidad total de la formación y los tiempos de tránsito que los vamos a obtener de los registros sónicos. Entonces, hay dos ecuaciones que él muestra que son según el tiempo de tránsito
obtenido del registro sónico para menores de 100 y para mayores de 100. El tiempo de tránsito de las arenas varía según la consolidación de estas, ¿no? La variación es poca, pero es significativa para el momento del análisis. Entonces vemos que las arenas, los calcáreos, son menores de 100 y las arcillas son mayores de 100, ¿no? El cálculo de densidad según Garner, que él utiliza el tiempo de tránsito, entonces él utiliza la roca sedimentaria saturada y determina una relación según el tiempo de tránsito con dos constantes que han sido extraídas después de hacer varios análisis en el Golfo de México, que son la constante empírica A y la constante empírica B, ¿no? Cuando hagamos la parte de los ejercicios, vamos a ver un poco más, de forma más dinámica, cómo es que se van a utilizar todas estas ecuaciones. La presión de poros está definida como la presión que ejerce el fluido en los espacios, como ya mencioné. Es importante determinar la presión de poros en los puntos, pero más importante es determinar la gradiente de la presión de poros. La gradiente de la presión de poros que va a estar relacionada a la presión de poros por la constante y la profundidad en el área. Las presiones, según el campo, pueden ser presiones normales, presiones subnormales o presiones altamente sobrepresurizadas. Entonces, vemos ahí algunos valores de la gradiente de presiones, según ya los análisis que se han venido realizando en todos estos años, ¿no? Entonces, la gradiente de presión para subnormales es menor a 8.5 libras por galón, que son zonas de baja presión, que pueden ser encontradas probablemente en campos depletados, ya en la fase de producción, de abandono, perdón. La gradiente de presión de poros normal, que es esta gradiente que se utiliza para hacer los modelos geomecánicos, ¿no? Que van entre 8.5 y 9 libras por galón. La gradiente de poros anormalmente alto o sobrepresurizado, que son mayores a 9.1 y bueno, son 90% más del gradiente de sobrecarga. Los altos de presión y sobrepresuración que pueden indicarnos problemas, como problemas de blowout o algún problema con la operacionalidad del pozo. Entonces, ¿por qué se originan estas presiones anormalmente altas, ¿no? La subcompactación es uno de los que origina esto, la expansión del fluido, la presión de interferencia, la migración del fluido y también el tectonismo, lo que mencionaba hace un momento, el hecho de que ocurran eventos sísmicos, de sismicidad, va a influir en la tectónica y son tomados en cuenta para el modelo, porque ellos van a afectar directamente la tensión horizontal máxima de los parámetros del modelo geomecánico. Entonces, aquí vemos la respuesta de un registro sónico a una compactación normal que mide la porosidad del sónico. Entonces vemos que para saber en un registro sónico si esta presión está normal o está anormal, tiene que seguir la línea de tendencia, que es la línea roja. Entonces ahí vemos una respuesta a una compactación normal, ¿no? Ahora, la diferencia de las presiones van a mostrarse también en los ripios de la perforación. El geólogo puede ver desde el momento de la perforación que está pasando por una zona que es anormalmente presurizada, si es que estos ripios muestran una angularidad y también tienen zonas puntiagudas, ¿no? Porque
los ripios que son de desmoronación o de alivio de tensiones no van a mostrar estas formas puntiagudas que tienen las otras, que son producto de la sobrepresuración del campo. Ahora, la diferencia de presiones en los pozos también se da por el gas que puede estar, ¿no? El gas que puede estar y que vamos a ver, según la respuesta, vemos que en el caso A, la presión dentro del pozo va a ser mucho mayor que la presión de formación. En el caso B es mayor, pero no tanto, ¿no? Y en el caso C, la presión del pozo es menor a la presión de la formación. Entonces, aquí vemos una compactación anormal o una subcompactación, ¿no? Vemos que esta zona, después de la línea roja, es una zona altamente presurizada, ya que no sigue la línea de tendencia que está marcada según el registro sónico y que es calculada, ya lo vamos a ver más adelante, por algunas ecuaciones de pendiente y presión de poros. Entonces, indicadores de las zonas anormalmente presurizadas. Vemos aquí, en la parte superior, cómo estas presiones se muestran siguiendo la línea de tendencia y mostrando dos zonas, ¿no? Las zonas anormalmente presurizadas, lejos de la línea de tendencia, y las líneas que siguen la línea de tendencia, las zonas que son zonas normalmente compactadas o presurizadas, ¿no? Ahora, el gradiente de presión, ¿no? El gradiente de poropresión. Este gradiente se tiene de los métodos geofísicos, puede ser en la etapa de exploración, antes de la perforación, extraídos de la sísmica por la velocidad. Los parámetros de los fluidos de perforación, que son los registros de lodo, de influjo de presión, la velocidad del flujo de lodo, que esos van a ser durante la perforación, ¿no? Igual que el exponente D y los registros que ven la tasa de penetración de la broca. Y después de la perforación, los registros de pozo y los métodos indirectos, que van a ser el Likov y el Likov test. La importancia, como mencioné, es evitar también la ocurrencia de blowouts y la ocurrencia del kick. El kick, que es cuando la presión de la formación invade las paredes del pozo, causando una mayor inestabilidad. Entonces, para estimar la gradiente de la poropresión hay métodos directos, pero también hay métodos indirectos, ¿no? Los métodos directos, como mencionaron, son las pruebas de laboratorio que también te las dan, la medición de las zonas permeables, los test de formación y el kicking, ¿no? Que es la pérdida de circulación. Este es un método directo de obtener el gradiente de poropresión, que está en función a la profundidad del pozo, la densidad de los fluidos de perforación, el gradiente de la fractura, la densidad del fluido invasor, la altura en la que se va a producir el kick y la presión del casing o la presión anular, ¿no? Según la ecuación que vemos ahí, que se realiza. Ahora, los métodos indirectos, que son los que nosotros utilizamos más, que están hechos en las formaciones básicamente impermeables, que son antes, durante y después de la perforación, en arcillas y en arenas. Los procesos de compactación, la compactación normal y anormal, y las curvas de tendencia, o definiendo las curvas de tendencia como ya lo expliqué antes. Hay muchos métodos para definir la presión de poros, hay muchas ecuaciones que muestran cómo es que se puede sacar la gradiente de presión de poros. La que más se utiliza, una de las que más se utiliza en la industria es el método de Eaton, ¿no? Que es el que voy a explicar, que está en función de las gradientes
de poros, vemos ahí la ecuación que es S, que sería la presión de sobrecarga, que ya se tiene de lo que ya expliqué anteriormente, que está relacionada con la gradiente normal y los valores de la recta de la recta normal, ¿no? Ahora, el método de Eaton utiliza el tiempo de tránsito de los registros sónicos, la resistividad y el exponente D. Entonces, la ecuación general es la que se encuentra en la parte superior y las otras son solamente, son las mismas, pero tomando en cuenta el tiempo de tránsito para los registros sónicos, para la resistividad y el exponente D según los datos que se tengan. Ahora, las tendencias de compactación. La tendencia de compactación traza una línea de tendencia normal que es fundamental para el método de Eaton, ¿no? Las dos se van a juntar para podernos dar lo que vendría a ser un tren que nos va a decir si nuestra zona está normalmente presurizada o está anormalmente presurizada, cómo están las presiones en nuestro pozo. Entonces, ahora, después de tener la presión de poros, la gradiente de sobrecarga y todo esto, según nuestro flujo de trabajo que mostré, vendríamos a ver la gradiente de fractura, ¿no? Hay también igual muchos métodos que se utilizan para la gradiente de fractura, pero en medición indirecta se utilizan los Lickhoff test, que son los que se van a llevar a cabo en los pozos y se utilizan generalmente en los pozos que no se han establecido las características de la formación. El objetivo principal es determinar la intensidad de la fractura, ¿no?, en un cierto punto. Y vamos a ver ahora el Lickhoff test extendido, que es lo mismo que el Lickhoff test clásico, pero que se va a dar con una repetición de ciclos que van a marcar puntos de quiebre, y ese es lo que nos va a mostrar la presión de las fracturas, ¿no? En qué momento se estarían, habría esa fractura tan fuerte que pueda romper la roca. Ahora, otro método directo es las imágenes de pozo, ¿no? Como mostraron ya, se ve también las fracturas en las imágenes de pozo y están, como vemos ahí, ¿no? Vamos a ver acá un poco el breakout, lo que mostraron ya, que es en pozos verticales, que ocurre en la dirección del esfuerzo mínimo, ¿no? El washout, que es el derrumbe de la falla completa de los pozos, y el K-sit, que es el surco en las paredes de los pozos y que son de forma irregular. Entonces, vemos ahí la respuesta caliper para cada uno de ellos, donde muestran los espesores de cómo serían estos gradientes de fractura. Las mediciones indirectas van a ser calculando las tensiones alrededor del pozo, que es lo que vamos a hacer más adelante, el método de las tensiones tangenciales, el método de la tensión mínima y las correcciones específicas, ¿no? La gradiente de fractura se calcula según esta ecuación que vemos acá en amarillo, que es que tiene mucho que ver con la gradiente de presión de poros y la gradiente de sobrecarga igual, ¿no? Entonces, como ustedes se han dado cuenta, todas las ecuaciones tienen esos parámetros de esas gradientes, de esas geopresiones. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver un poco más de cómo es que sacamos estos datos para meter a estas ecuaciones. Porque ahorita hemos visto un poco más lo teórico, pero ahora vamos a hacer la parte práctica
y cómo es que de un registro de densidad o de un registro sónico podemos sacar nuestro gradiente de sobrecarga, la gradiente de presión, la gradiente de fractura y tener, digamos, un pequeño modelo 1D, ¿no? Entonces, la presión de la fractura, esto es un poco de teoría de presión de fractura y la presión de colapso, cuándo se van a dar y van a presentar fallas por tracción o fallas cizallantes, ¿no? Igual, la gradiente de fractura y la gradiente de colapso. Entonces, eso sería la primera parte teórica. Podemos volver a ver algo de esto en el momento que hagamos los ejercicios. Yo creo que sí, para poder ver un poco las ecuaciones y cómo es que vamos a tener todos estos parámetros. Eso sería todo. Gracias.